agradecer a Hashem, al Creador, quien quiera que sea, porque la Cábala reconoce que la esencia del Creador no la conocemos. Conocemos su creación y es lo que estudiamos, sus obras, toda la creación y cómo está estructurada. Entonces, agradecimiento en primer lugar a Hashem por permitirnos estar aquí, presentes, afortunadamente más o menos saludable. Luego agradecer a Armando por permitirnos estar en este local, que es una maravilla para todos los actos espirituales. Y en tercer lugar a vosotros por vuestra intención, esfuerzo, que es lo que más se valora desde lo que llamamos el cielo, desde el ser interior. Sobre todo la intención y el esfuerzo que habéis puesto por venir y por intentar escuchar y si podemos aprender, porque el primero que aprendo, como ha dicho él, soy yo recordando. El que está explicando recuerda lo que está explicando y aprende todavía más sobre ello y nada, bienvenidos y espero que os guste lo que os voy a contar. Entonces, yo llevo 30 años estudiando por mi cuenta, por libre, como le decía Armando hace un momento. No he estado en ninguna sociedad ni en ningún grupo, simplemente a nivel individual, estudiando con maestros vivos actualmente y fallecidos, pero que están más vivos incluso que los vivos, porque lo que cuenta es la palabra y los textos que dejaron escritos es el alma. Y cuando leemos a cualquier maestro en cualquier escrito, está hablándonos directamente, porque esa es la esencia del verbo, de la palabra y de la sabiduría que nos han transmitido. Entonces, hoy en día hay muchos grupos, la Cábala se está expandiendo porque la gente, dadas las circunstancias del mundo actual, está buscando por todos los sitios y la Cábala es uno de los medios por los que en Internet se está expandiendo como la pólvora. Pero claro, es una cábala que aunque tenga buena intención, la mayoría de los grupos que hay pues son novatos y están todavía un poquito verdes y entonces pueden estar muy despistados si no escogen a los maestros correctos, con lo cual puede derivar a asuntos, como veremos, que la cábala también se puede utilizar de mala manera, porque igual que la palabra y el símbolo son las dos herramientas. Como le decía Armando, la palabra normal, el lenguaje estructurado, corresponde al personaje de Moisés, al personaje de Aarón, el hermano de Moisés. Aarón es el lenguaje estructurado y Moisés es el lenguaje simbólico. Por eso dice la Torá que él era tardo de lengua. Traducido a nuestro lenguaje actual sería tartamudo. No es que fuera tardo de lengua ni no supiera hablar, sino simplemente que el lenguaje simbólico está muy por encima del lenguaje estructurado. Y la dimensión que representa Moisés, el lenguaje simbólico, está por encima de la dimensión que representa a su hermano. Son dos esferas, dos dimensiones en el árbol, son la derecha y la izquierda, que se equilibran y deben ir juntas. Bueno, eso es en cuanto a la introducción y ahora vamos a pasar un poquito a ver un poquito por encima. No sé si conoceréis muchos la Cábala. Yo lo voy a explicar desde mi punto de vista, que es como la aprendí con la tradición y grandes maestros. Como digo, hay mucha cábala actual, que sí, siempre está bien aprenderla, pero la mayor parte de lo que hay hoy en día en Internet, incluso siendo buena y aplicable a ciertas cosas de la vida cotidiana, se queda en una especie de cábala filosófica. Yo voy a intentar entrar directamente en lo que yo aprendí de la cábala de la tradición y fundamentalmente con un gran maestro que falleció, que bendita sea su memoria, el maestro Weinreff, que murió en el 1988 y que transmitió la tradición tal cual se entendía en la antigüedad. Entonces, en base a eso, vamos a ver que la cábala no es solamente una filosofía, la cábala es una herramienta para descifrar los códigos y los textos sagrados que están en la Torá, en la Biblia, en el Génesis, e incluso para los del Nuevo Testamento también, cuando están escritos en hebreo. Tenemos que tener en cuenta que las letras, cuando están en los textos sagrados, en el lenguaje sagrado, las letras hebreas, y ahí veis en la pantalla el nombre sagrado de Dios, que se llama el tetragramatón, cuyo valor es 26. Todas las letras encierran un lenguaje simbólico de Aarón, me estoy liando, un lenguaje simbólico de Moisés, muy concentrado, son como una especie de señales de tráfico, en donde una sola señal te expresa muchas cosas, cada letra, su trazo, etcétera, expresa muchos secretos. Y luego está el lenguaje estructurado, que es el lenguaje que pronunciamos y hablamos. Cuando pronunciamos y hablamos el lenguaje, estamos contando. Yo estoy contando algo. Quiere decir que desde el inconsciente o lo no consciente mío estoy expresando números con palabras. Las palabras, las letras, en primer lugar, son números.
Todo el universo es matemático y todas las matemáticas producen a su vez tanto la palabra, la lengua, como la geometría, como la música, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el universo, como han dicho grandes maestros ya no cabalistas, han demostrado geometría, etcétera, etcétera. En primer lugar, es un lenguaje matemático. Entonces, las letras del lenguaje sagrado, del lenguaje hebreo, se llama el lenguaje santo, las son jacodes, guardan unos grandes secretos codificados en sus trazos y en su simbolismo. Y entonces eso es para lo que sirve, para lo que se debería utilizar la cábala como herramienta. La cábala es una herramienta para abrir los secretos que la Biblia encierra, porque la Torá, la Biblia y tanto la Biblia como el Nuevo Testamento, que vienen a decir lo mismo en el fondo, pero hay que trabajarlos, son como manuales de instrucción que alguien, el creador, la cábala se habla del creador. Lo que pasa es que los cabalistas no sabemos si ese creador se manifestó en ese manual de instrucción a través de una civilización ya pasada y caída o a través de unos seres intermedios o seres, llamamos, interdimensionales, ángeles, etc. El caso es que toda la Torá es una clave numérica inmensa. Está codificada en varios niveles, hasta en 5 niveles, que son los 5 niveles que se hablan del alma en la Cábala, y estos 5 niveles abarcan todo tipo de números y están encajados milimétricamente con todo tipo de secretos de números que abren secretos de química, de ciencia, de matemáticas, todos los secretos de la vida. Están incluidos en las codificaciones el número pi, el número phi, los números triangulares, los números en espejo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos encajados de una manera increíblemente fantástica. Al que esté interesado, al final le puedo dar direcciones de un par de maestros que trabajan la cábala profunda, por si les interesa, para demostrar que eso es así. Tienen más de 400, 500 vídeos, lo único que están en inglés o en francés, pero bueno. Entonces, dado eso, la cábala es una herramienta que damos para descifrar los códigos de la Torá y qué nos dice el manual de instrucciones. Y en segundo lugar, algo que es fundamental. Todos los libros sagrados, el Génesis, la Torá, el Nuevo Testamento, no hablan de hechos históricos externos en la realidad, en nuestra realidad, que experimentamos al interior. Todos los textos, tanto del Génesis como del Nuevo Testamento de Yeshua, hablan directamente a nuestra parte más profunda del alma, porque ahí es donde se gesta la realidad. Ese es el interior. Porque en el alma tenemos todo, somos un microcosmos y el alma, al igual que la Torá, contiene todo lo que existe. Lo que estamos viendo fuera es una proyección al exterior del conjunto de almas general de la humanidad. Ese es el exterior. Y a eso es a lo que se refiere, entre otras cosas, el primer versículo del Génesis, cuando dice, en el principio, Bereshit, bara Elohim, en el principio Dios creó cielos y tierra. Cielos como lo que tenemos dentro, y tierra como la proyección que estamos viviendo fuera. Es como un espejo. O sea, tenemos un original, yo voy al espejo, soy el original, me miro en el espejo y veo la imagen reflejada. Entonces, los hechos que estamos viendo fuera son una imagen reflejada de lo que estamos viviendo cada alma dentro. Y al ser muchas almas, 7.000, 8.000 millones en el planeta, la experiencia que estamos teniendo en el exterior es un reflejo del estado conjunto, del estado interior de dichas almas. Luego, si queréis en las preguntas, puedo aclararlo más. Voy a seguir avanzando un poquito más. Entonces, como digo, cielos es el interior, tierra es el exterior. Entonces, en base a eso, repito, los textos sagrados únicamente hablan al interior. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a comprender ese manual de instrucciones, que son los textos sagrados, empezamos a tomar conciencia de lo que vive dentro de nosotros y a rectificarlo según lo que el manual de instrucciones descodificado de los textos nos explica. Y en la medida que nos rectificamos interiormente, luego proyectamos nuestra realidad tanto en el círculo pequeño de nuestras pequeñas vidas, como digo, en el conjunto también de la generalidad en la medida que tomemos conciencia. Entonces, se llama Génesis porque es una regeneración, pero una regeneración del alma que está caída, porque todo esto el alma ya lo sabe, y vuestras almas lo saben también. Lo único que se trata es de traerlo otra vez a la luz y regenerarlo, porque el alma ya sabe y contiene todo. Y de eso tratan los textos sagrados, de una regeneración, de volver a traer a la conciencia lo que está dormido en el inconsciente, y eso dormido que se cayó es de lo que habla el texto del Génesis cuando habla de la caída de Adán y de Eva,
que no son personajes exteriores. Repito, los textos no hablan de hechos históricos en el tiempo, hablan de hechos que suceden y que están presentes en cada instante, en cada momento, en cada alma. Si sabemos que Adán corresponde al hemisferio, como al leer el manual de instrucciones, Adán corresponde al hemisferio derecho del cerebro, que es el lado intuitivo. Javá o Eva, la madre, corresponde al hemisferio izquierdo, que es el de la lógica y el de la razón. Entonces, cuando lo leemos de la manera adecuada, comprendemos, y cuando comprendemos los secretos nos estamos poniendo en una ley espiritual que es fundamental, que se llama equivalencia de forma. Porque la forma que tiene el Creador de expresarse en nuestra realidad, en su creación, es con unas leyes espirituales. Entonces, es el hombre el que está conectado del Creador, desconectado. No es el Creador que castigue porque el hombre, la humanidad, se comporte mal. No, no. El hombre cayó en su estado mental, se separó de sus leyes espirituales internas y entonces está desequilibrado, y lo que se hace es, en el estudio, intentar regenerar al alma y ponerla en equivalencia de forma con las leyes que rigen toda la creación, porque la creación se expresa a través de una conciencia que está viva en todas las partes, en lo que vemos y en lo que no vemos, tanto en la materia como en la antimateria. Materia, antimateria, materia oscura, todo lo que la ciencia es capaz hoy en día de intuir y demostrar, todo esto en los textos sagrados ya está expresado con nombres de personajes o con figuras que están codificadas, como digo, en clave, y todo esto se sabía y se ha sabido siempre, los sabios lo han sabido desde la antigüedad, lo único que están haciendo es redescubrirlo. Y están coincidiendo y coincidirán con lo que los textos sagrados dicen. Entonces, cuando nos ponemos en equivalencia de forma con las leyes espirituales que rigen el universo, que son el amor incondicional, la belleza, la pureza, la justicia, el bien, entonces el hombre se está regenerando, y la humanidad, cuando lo consiga, se regenerará, porque se tiene que llegar a conseguir, y eso será lo que se llama el estado mesiánico en la tradición, un estado de ser conscientes de nuestro verdadero ser, nuestro verdadero potencial, y desarrollarlo y aplicarlo en la vida cotidiana. Entonces, esa es la base de la Kabbalah, la verdadera Kabbalah, abrir los secretos de la Torá. Claro, está basada en los números y en las matemáticas, y entonces hay muchos, como lo digo, magos del faraón, como cuenta la Torá, cuando el hebreo es el ibri, significa como concepto aquel hombre, aquel alma que se sabe que está en este mundo, pero que proviene del otro lado, que su origen está en la otra realidad, en el mundo interior, en los cielos internos. Ese es el ibri, aquella persona, el hebreo. Entonces, aquella persona en su camino para salir de la esclavitud de la materia, de la atracción de lo exterior, de lo material, cuando toma camino hacia el interior, como Dios le dice a Abraham, lej leja, ve hacia tu interior, entonces está iniciado el camino para dirigirse hacia su interior. Y entonces es consciente de ser ibri, hebreo. Los conceptos en la Torá no hablan de pueblos, no hablan de religiones, no hablan de nada exterior, como digo. El hebreo como concepto es, como digo, el hombre que se sabe el otro lado. El judío, el yehudi, viene de la raíz jod, que significa alabar. Todos en nuestro alma tenemos un aspecto que alaba al Creador, o que debería hacerlo. Y ese es el yehudi en el interior. El israelita, Israel de la Torá, no es el Estado de Israel de hoy en día, ni lo que se entiende exteriormente como Israel. La Torá habla de un Israel que, moviendo las letras de sitio, permutando lo que es una de las técnicas de la Cábala, la permutación, nos dice que Israel se convierte en Yasar El, que es aquella parte del alma que se ha dirigido hacia el interior y entonces va directo a Dios. Yasar significa directo y El significa el nombre de Dios en Gesed. Entonces, todo esto les puede hacer un poco la idea de ver por encima de lo que significan realmente los textos sagrados en su interior más profundo, y no lo que las religiones o distintos muchos grupos o sectas o etcétera nos han vendido en su no interpretación o en su media interpretación de ellos. Entonces, cada personaje, cada nombre, cada letra que aparece en la Torá, en el Nuevo Testamento, son códigos de nombres y de conceptos de algo que ya vive en nosotros, tanto lo bueno, lo positivo, como lo malo. Por ejemplo, el Satán es aquella parte egoísta en nosotros mismos que se opone
a ese trabajo interior, a esa construcción, a esa reconstrucción del alma. Por ejemplo, el malo, que no se debe pronunciar el nombre, que es más conocido por Amalek, que en la Torá dice: estaré en lucha contigo hasta el final de los tiempos, tiene el mismo valor numérico que la palabra safek, que significa duda. Entonces, es mucho más peligroso la duda en el ser humano que el obstructor, porque el obstructor te está poniendo el Satán, que se entiende normalmente. El Satán te está poniendo obstáculos para hacer que crezcas. Sin embargo, la duda, Amalek, que es la misma raíz que Safek, como digo, lo que te hace es hacer dudar con el lado izquierdo del cerebro y siempre te está impidiendo llegar a unir con el lado intuitivo del cerebro derecho. Es una introducción por encima. Y ahora quería ver un poco cómo todo esto, que son un lenguaje profundo del alma, se está aplicando hoy en día, para que veamos un poco cómo trabajan desde el interior ese creador a nivel inconsciente, pero que en la Cábala, cuando conocemos el lenguaje de los valores numéricos y cómo se aplican en las gematrías y en los nombres, podemos saber qué es lo que está sucediendo en el exterior a través de conocernos primero en el interior. Entonces, por ejemplo, he puesto aquí, que está de moda, voy a tocarlo un poquito por encima, solo por encima, y luego avanzaré. He puesto aquí unas letras. Hoy está de moda, como ha dicho Armando, que es peligroso saludar, ¿no? Si os habéis dado cuenta, lo hagan conscientemente o no los seres, porque hay veces que lo hacen conscientemente. Gente que utiliza mal la cábala y conscientemente la utiliza mal, porque, como digo, la cábala es una herramienta como la palabra y el símbolo, y al vivir en un mundo dual la podemos utilizar para el bien, tanto para el bien como para el mal. Entonces hay gente que sabe, tiene ciertos conocimientos, muchos conocimientos, y la está utilizando para someter inconscientemente en general a la humanidad. Pero ahí está el trabajo individual de cada persona, de cada alma, de despertar a ello, de tomar conciencia, de conocer el lenguaje secreto y conocer cómo se está utilizando para el mal, para evitarlo. En mi caso, el compromiso es individual de cada alma con su creador interno, trabajar para el bien o para el mal. Como dice la Torá: hoy he puesto delante de ti el bien y el mal, dice: elige el bien para que vivas eternamente. Entonces, ahí cada uno puede elegir. Hay gente que, siendo consciente, elige el mal y está creando su destino, y bueno, allá cada cual. Pero lo que quiero decir es que solamente, por ejemplo, un químico, cuando va a enseñar a un novato, le dice: estúdiate este tocho de química y cuando sepas un poquito podemos hablar. Con la cábala sucede lo mismo. Solamente una persona que ha estudiado cábala puede conocer a otro que también ha estudiado cábala y saber si la está utilizando bien o mal. Entonces, cuando conoces la estructura del universo, sabes si esos otros las están utilizando correctamente o no. Y esa es la historia, que se está utilizando por muchos grupos. La gente en general no es consciente de nada de esto, funciona dirigida por el no consciente, y entonces subliminalmente se le van metiendo unos programas y una serie de números, le están metiendo miedo, le están inyectando miedo sin que ella sea consciente. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, que lo conocerán todo el mundo: entras en las redes, pones 666 y ya es la bestia, es lo malo, es horroroso. No, hay un 666 en santidad que es totalmente sagrado y totalmente santo. Evidentemente, como cualquier otro número, si lo utilizas para el mal y lo utilizas sobre mentes que no son conscientes de ello, empiezas a tener poder sobre ello. Pero cuando conoces el verdadero significado en santidad, el miedo se pierde y no tienes por qué tener miedo ni a eso ni a nada. Es conocer el lenguaje numérico y el lenguaje que se está utilizando en el mundo en general. Y dicho esto, voy a entrar a lo que decía, a lo que estamos viviendo hoy en día, porque, como decían, muchas veces trabajan haciéndolo consciente, pero otras veces sale inconsciente porque viene dado del Creador para que la humanidad aprenda y tome conciencia. Como sabréis, estamos estos días con lo del virus, y la OMS hace pocos días ha acabado denominando, que ya se empieza a hablar por todas las redes, el virus este famoso, le ha dotado de un determinado nombre. Los nombres tienen, como digo, fuerza en la letra, en la palabra y en el número. Y no es casualidad de que las letras y las palabras de cada nombre obedezcan a determinados estados internos del conjunto de la humanidad que se están proyectando fuera, con el único objetivo de que ese ser interno de cada uno quiere que aprendamos de ello.
Ya no es el tema de sobreviviremos o no sobreviviremos, eso es lo de menos. El tema es si el alma aprende el lenguaje de lo que le está intentando ser transmitido desde el Creador en su interior. Entonces voy a poner el ejemplo este un momentito, si me permite. Aquí vemos arriba las 4 letras del nombre. Este es el nombre del Señor, la Yud, la Hei, de derecha a izquierda, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Se conoce como el nombre. Este es el nombre del Señor y tiene un valor de 26. La primera letra tiene un valor de 10, la segunda tiene un valor de 5, la tercera un valor de 6 y la cuarta, que es una repetición de la segunda, vuelve a valer 5. Entonces sería 10, 5, 6, 5, con lo cual suma 26. Ahora bien, si este nombre lo expandimos, porque tenemos 10 niveles, como explica la Cábala, no sé si conocéis Cábala, existe el árbol de la vida, que es una representación simbólica de la Torá, de la Biblia, porque la Biblia siempre está hablando de los 10 niveles, en distintos pasajes, los 10 actos de la creación, los 10 mandamientos o 10 palabras, etcétera, etcétera. Entonces, ese 10 son las 10 dimensiones en las que vivimos. Y hay una 11ª dimensión que es la que se abre o se cierra cada vez que comprendemos o no comprendemos algo. Y eso, ahora mismo, la teoría cuántica de cuerdas está coincidiendo con lo que la Torá y la Biblia dice, está coincidiendo con ello en el sentido de que la teoría última que hay de las supercuerdas está diciendo que existen 11 dimensiones. Eso la Cábala y la Torá está escrito en el manual cuando aprendes a descodificarlo, ¿vale? Entonces, tomamos el número 26 del nombre del Señor y de las 10 dimensiones hay 3 que corresponden a ese mundo original interior. Y esas 3, cuando se manifiestan en el exterior, se convierten en 6. Es decir, el 3 como 1 interior, cuando se manifiesta en el interior, se manifiesta como un 6, como un 2. El 1 se vuelve 2 para que el ser 2 pueda existir la manifestación. Porque en el 1, el tiempo, el movimiento no existen, ni el tiempo ni el espacio. Por lo tanto, en la unidad interior, el tiempo y el espacio desaparecen y todos en el alma somos una unidad. Pero cuando ese 1 se manifiesta al exterior para que podamos tener esta existencia, ese 1 se hace 2. ¿Me explico? Entonces, al hacerse 2, existe la dualidad, la posibilidad del bien y del mal. Pero igual que el 1 se hace 2, el 3, que es un reflejo del 1 interior, al hacerse 2 también se hace un 6. ¿Vale? Entonces tenemos el 1 y el 2. O visto de otra manera, el 3 interior y el 6 exterior. 3 interior más 6 exterior son 9. Y el número 10 de las 10 dimensiones ya es nuestra realidad plasmada en la que estamos viviendo. Entonces son 10 dimensiones y una oculta. Entonces esas 10 dimensiones son las que están representadas en la primera letra del nombre del Señor, que vale 10. Y luego ese 10 se hace 2 5. La primera letra Hei y la última son 2 5, que es como si fuera el mismo 10 dividido en 2. Y entre medias vemos una letra Vav, que es un 6 y es representativa del hombre, del ser humano, que es el intermediario que tiene que mediar en la dualidad exterior entre las 2 letras Hei para volver a ser un 10, para que éstas vuelvan a ser un 10, cuando unimos lo exterior con lo interior y comprendemos y entendemos todo como una unidad. Entonces, como digo, es el valor 26. Y ese valor en nuestro interior, en esas 3 esferas, dimensiones interiores, en la primera esfera de las 3 interiores es las 4 letras, pero en las otras 2, esas 4 letras de la palabra se expanden. ¿Qué quiere decir que se expanden? Si yo tengo una letra J, puedo escribirla en un papel como una J, pero al deletrearla digo J, no digo la letra misma. J. No sé si me explico, lo voy a poner aquí, lo voy a poner en el papel. Esta es la letra J en español, y si yo la expando pongo J. Esta es la expansión de la letra. Entonces, cuando este nombre se expande en el interior, forma una primera expansión, porque son 3. La primera expansión es cada letra extendida en sí misma. La letra primera, la letra Yud, sería Yud, Vav, Dalet. Esa es la expansión de una de las letras. Cuando se expanden las 4, forman un grupo de 10 letras. Y cuando esas 10 letras las volvemos a expandir en el tercer nivel interior,
forman un grupo de 28 letras, con lo cual tenemos 28 más 10, 38, más las 4 de primera son 42 el total. Este valor es importantísimo porque es lo que dice la tradición y el Génesis con el que Dios hizo la creación, el valor 42. Se llama el nombre del Membet o el Ana Bekoach, que es una oración la más potente que existe y existe en el mundo interno. Y como existe en el mundo interno y el mundo externo es el reflejo, hay dos nombres Bet, la expansión en el interior de 42 y la expansión en el exterior de 42 también como reflejo. Entonces, este nombre de 42 es importantísimo. Son las 42 paradas de retorno que los hebreos, el hebreo interno de cada uno, hace para regresar a la unidad en el desierto que cuenta la Torá, que hicieron 42 paradas cuando estaban a través del desierto los israelitas. También son las 42 generaciones que aparecen nada más comenzar el libro de Mateo, que en hebreo es Matai, son las 42 generaciones que comienzan desde el primer patriarca hasta que se manifiesta la fuerza de Yeshua. Y aparece también, incluso en los egipcios también tenían, en el libro de la salida a la luz del día, también se habla de este valor de 42. O sea, no es solamente sabiduría hebrea, es de todas las tradiciones. El 42, como digo, es un nombre importante. Es fundamental. ¿Y por qué digo esto del 42? Porque además de ser fundamental a la hora de hacer nuestras oraciones con el Ana Bekoach, que si da tiempo veremos un poquito del Ana Bekoach, vamos a ver cómo se está manifestando lo interior desde lo no consciente en el interior. Ya sea que los que han organizado esto lo hayan hecho conscientemente o inconscientemente. Pero lo que se ve detrás de todo es la mano del Creador funcionando en el ser humano. Y ahora vamos a explicarlo. Como sabéis, el bichito se llama COVID, ¿verdad? No sé si para borrar. No, lo puedo poner. De momento lo puedo poner. Vale. Vamos a poner aquí arriba. Se llama COVID-19. ¿Vale? Nosotros en nuestro idioma, el hebreo es un lenguaje santo, igual que el árabe, y son lenguajes que empiezan desde el interior, que en la tradición siempre es el lado derecho, y lo manifestado en el exterior es el lado izquierdo. Entonces, al ser un lenguaje desde el mundo interno, se escribe de derecha a izquierda. Hoy, en la sociedad en general actual occidental, como todo está invertido, todo se le ha dado la vuelta, escribimos de izquierda a derecha. Pero si lo leemos de derecha a izquierda y lo trasladamos a las letras en hebreo, vemos la letra Kaf, que vale 20, vemos la letra Vav, que es la misma que está allí la tercera, que es el ser humano, la letra Vav, que su valor es 6, con lo cual en las dos primeras letras ya estamos viendo el nombre del Señor. Y esto se lee en hebreo Ko. Esto se leería Ko. Con lo cual, las dos primeras letras del bichito quiere decir, de alguna manera, que lo más interno, el nombre del Señor, se está manifestando en eso. Ya veremos, todo es para bien, según la tradición y la Kabbalah. Lo que pasa es que hay que pasar el camino duro y externo, que a veces nos parece mal en nuestra comprensión del bien y el mal exterior. Entonces, las dos primeras letras, como digo, ya nos indican, nos hablan del nombre del Señor. Las dos últimas vemos que es una yud y una dalet. La yud y la dalet, en hebreo se lee yod, significa mano. En hebreo la mano es yud, es la mano de Dios en acción. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos delante? El nombre del Señor y detrás, al final, una mano. Porque la mano, el Creador, se manifiesta a través de la acción en los seres humanos. Dios se manifiesta en nosotros, aunque ni siquiera seamos conscientes de ello. ¿Vale? Entonces, esta mano tiene un valor de 14, igual que este tenía un valor de 26. ¿De acuerdo? Este 14 es muy significativo también porque es la estructura del universo con la que está basada la Torá y el universo entero, en una relación 1:4. La relación 1:4 es fundamental. Toda la Torá, toda la Biblia y todos los códigos están basados en la relación 1:4. Tenemos un dedo pulgar,
que corresponde a nuestra unidad interior en el cielo interior, y un 4 exterior, que son los 4 mundos que se están moviendo y expresando. En el 1 ya está todo en quietud, en silencio, pero en potencia. Y sin embargo, en el 4 está todo en movimiento. Entonces, la unión del 1 y el 4, el cielo y la tierra, es fundamental. Los 4 mundos exteriores corresponden en nuestro nivel de ser humano al mundo espiritual, al mundo del pensamiento, al mundo del sentimiento y al mundo de la acción. Entonces, este 1-4 es fundamental. De hecho, el personaje de la Biblia, David, que vale 14, que es David, corresponde a la realidad exterior, a la Malhut, al reino. Este es el valor de la relación 1-4. Entonces, tenemos el nombre de Dios, que os sonará porque, por ejemplo, había culturas que lo sabían. El Languedoc, los cátaros, el Languedoc, si habéis leído o conocéis algo de los cátaros, era la lengua de Oc. De ahí viene Occitania, de ahí proviene Occidente, etc. Oc, la lengua de Oc, volvemos a tener las 2 letras, la O y la C. La lengua de Oc era la lengua del nombre de Dios, del 26. Y luego en muchos otros ejemplos que no vamos a poner porque si no nos liaríamos. Entonces, por un lado tenemos el nombre de Dios 26 y al final la mano de Dios, o la mano, si queréis llamar la mano solo. Y en el centro tenemos la letra Bet, que es la primera letra del Génesis, que es Bereshit, que es la dualidad y que representa la creación entera. La creación entera en el centro, el nombre de Dios delante y la mano de Dios atrás. Ahora decidme si esto no es significativo de lo que está en nuestro interior, de cómo se está manifestando en el exterior, de cómo generalmente la mayoría no es consciente y de, aunque nos parezca muy horroroso y muy perjudicial para nuestra personalidad exterior, lo importante no es lo bien o mal que nos vaya, visto desde el punto de vista espiritual del Creador, sino si tomamos conciencia de lo que el tema nos quiere decir. Nos quiere decir que nos conectemos con el Creador, que no es un señor con barbas perdido por ahí, es una conciencia infinita, matemática, que sabe perfectamente el plan y sabe lo que está haciendo. Y como no le prestamos atención y estamos únicamente prestando atención a los sucesos exteriores y a lo que nos viene bien por comodidad y por personalidad en nuestro momento actual de vida, nos olvidamos de lo esencial, que es conectar con nuestra unidad y nuestro creador interno. Y esa es la base de lo que yo quería explicar en la conferencia y luego veremos mejor un poquito al final. Entonces, si tomamos la letra B, que es la dualidad, es el 2, entonces si unimos los 3, tenemos 26 de la primera, 14 y 2, con lo cual tenemos otra vez la expansión del nombre de Dios, que es 42. El bichito es la expansión del nombre 42, que como oración y dirigida al bien, a lo santo, a la palabra divina, conectarnos con nuestra unidad y nuestro ser interno es maravillosa y su potencia es inmensa, pero su potencia, ¿cómo diría yo?, desconectada, fuera de la equivalencia de forma en el conjunto de almas de la humanidad, puede llevar a una catástrofe y a un desastre en el nivel material, porque las almas no desaparecen, vuelven a otros niveles, etcétera, etcétera. Pero en el nivel material nos puede llevar a lo que dicen, una contaminación grande o problemas, etcétera, etcétera. Por eso no hay que tenerle miedo, hay que conocer lo que significa, hay que asumirlo, hay que saber que somos almas teniendo experiencias en cuerpos y no cuerpos que tienen que desarrollar un alma. Cuando conocemos el lenguaje interno, lo exterior ya no nos afecta de la misma manera, independientemente de lo que para cada vida personal pueda significar de salir adelante o de enfermar, etcétera, etcétera. Pero si en el alma sabes esto y estás conectado con lo divino, con la equivalencia de forma de las fuerzas espirituales, no tienes por qué tener ningún miedo. Entonces, el bicho se llama COVID, pero también 19. 19 es el valor de la palabra Javá. Javá significa la madre de toda la humanidad, si sabéis. Es la Eva del Génesis. Cuando Dios le dice a Adán, no tomes del fruto del bien y del mal, se mete la serpiente por medio, todo su significado, que serían otras conferencias. La serpiente le ofrece a Javá, que no es otra cosa sino la parte externa del ser humano, el cuerpo. Javá es la madre, porque la madre es la materia,
todo lo que empieza con la letra M, tiene que multiplicidad, materia, matriz. Esa es la parte exterior, el mundo exterior. El mundo exterior te ofrece tantos atractivos, tantas cosas. El mundo exterior es, de alguna manera, la Javá, la madre externa. Entonces, ese es el valor Javá, valor 19. Entonces, tenemos dos valores, la atracción del mundo exterior. Igual, toda en la tradición hay otra ley espiritual que está formada por lo que está representada en otras culturas por las dos serpientes. La energía que desciende y la energía que asciende. Cuando ha habido una caída de nivel de comprensión, como una relatora, la misma fuerza que te metió en esto tiene que volver a recolocarte y a volverte a subir. Entonces, la misma materia que nos ha servido para manifestarnos como dualidad tiene que servirnos de apoyo para volver a la unidad. Y ese es el papel que cumple Javá, porque Javá en un principio, esa es otra historia más profunda, no era Javá, era Jayá. Jayá es el estado más elevado del alma de sabiduría. Jayá era con la letra Yud, pero pasó a la letra Baf. Entonces hubo una caída de nivel de la Yud que valía 10, pasó a la Baf que valía 6. Una caída de 4 mundos, los 4 mundos que he hablado antes. Entonces cuando Javá se regenere, no será Javá, será Jayá. Entonces será el hombre el estado mesiánico y el alma habrá recuperado su estado de conciencia espiritual. Pero eso es más complejo, doy nada más que la pincelada. Entonces ahora tenemos dos valores, el COVID, como hemos visto, de 42. Voy a pasarla. El COVID de 42 por un lado más 19. Entonces, si lo sumamos, tenemos un valor de 61. Y la Cábala, desde hace miles de años, no la Cábala, el Génesis y la Torá. La Cábala es la herramienta que abre la Torá. El Génesis nos narra que el personaje yo, en hebreo, yo se dice Aní. Siendo 1, 50 y 10. Esto es yo. El yo interior de cada uno es Aní, se dice Aní. De ahí muchas historias que eso es derivativo, pero ya hablaríamos en otras clases de los Anunnaki, por ejemplo, Anoki, Anunnaki, Ignacio, Eneco, etcétera, etcétera. Las raíces de las palabras son las que nos llevan a sus significados. La Cábala es el lenguaje, se llama de las raíces y las ramas. Si no conocemos las raíces etimológicas y valores numéricos matemáticos de la letra y la palabra, no podemos entender las ramas de lo que está sucediendo en nuestra realidad actual, ni en ninguna. Entonces, el valor 61, ¿qué quiere decir? Que el COVID-19 es algo que va dirigido directamente al yo. Pero hay mucho más, porque el yo es un reflejo de lo que en la Torá habla de la nada. Ain significa la nada. En lo más profundo de toda la humanidad, de toda la creación, está lo que llamamos la nada. Pero no es una nada que esté vacía, es una nada que tiene todo en potencia. Está todo ya en potencia. Ahora, cuando se manifiesta en el reflejo exterior, se manifiesta como yoes individuales y como un yo grupal de la humanidad en general. Entonces, el mismo Aní, que son las mismas energías, 61, pues son las mismas letras, si os fijáis. Desde el interior, que es la nada, se manifiesta en el exterior como el yo, como el ego. Y entonces es las dos partes del árbol de la vida. Si habéis visto algún mapa del árbol de la vida, es el Aní que está por encima del árbol, el Ein Sof, el Ain, y como eso cuando se refleja abajo, en Yesod y en Malhut, se refleja como Aní, como el yo. Son las mismas energías. ¿Cómo sabemos que varía? Pues lo mismo que el espejo, como arriba es abajo. La letra primera sigue siendo la misma, la Aleph, la unidad. Siempre hay unidad en lo más profundo y en lo más externo, seamos o no conscientes de ello en lo externo, pero siempre hay unidad. Se trata de reconocer y tomar conciencia de que solo existe la unidad. Ahora, las otras dos letras son las que varían de lugar. Lo que arriba es una yud del nombre de Dios y una letra nun, una etni,
que es símbolo de realización, porque son las 50 puertas de la Binah. Entonces, lo que arriba es una Yud y una N, lo voy a poner aquí para que lo veáis. Imaginad que aquí hay un espejo. La Yud y la Nun del mundo interno, cuando descienden a la manifestación exterior en espejo, la Nun pasa adelante y la Yud se le pone en el último lugar. Como la Yud es el nombre de Dios, representa el nombre de Dios, es decir, cuando estamos manifestados en el yo, olvidamos al Creador, lo ponemos en último lugar, como cuando estamos en el yo. Pero cuando tomamos conciencia de lo que el Creador es, que es el Creador de todo, la unidad no varía, sigue siendo la misma, la Aleph, que es la unidad que he puesto antes en la letra. Pero las letras siguientes varían. Y sin embargo, sus energías no cambian, siguen siendo 61, es la misma fuerza. Y hay una ley espiritual que, como en lo espiritual no hay tiempo ni hay espacio, en lo material hay una distancia, tenemos que recorrer una distancia, tenemos distancia entre el tiempo y el espacio, provoca que haya distancia y movimiento. Pero en lo espiritual no existe ni tiempo ni espacio, todo está concentrado en una unidad. Y entonces el movimiento tampoco existe. Entonces, ¿cómo sabemos qué palabras están conectadas en lo espiritual? Porque no tienen distancia, por los valores matemáticos numéricos. Cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico, quiere decir que en lo espiritual están directamente conectadas. Es decir, en lo espiritual, en su esencia, esas dos palabras están directamente relacionadas. Y sin embargo, en lo material, las vemos como fuerzas distintas. Pondré un ejemplo muy simple, que no viene al caso, pero vamos, hay cantidad de cientos de ejemplos, y esto se trabaja con lo que se llama la gematría, que es la permutación de números que hacía Abraham Abulafia y que han hecho todos los maestros, Isaac Luria, Bain Reff, todos los grandes maestros han trabajado con la gematría para sacar los secretos codificados que están en los textos. Por ejemplo, la palabra, voy a poner una palabra sin poner las letras en hebreo, la palabra Siria, la palabra Damasco, que es la capital de Siria, en hebreo tiene un valor de 444. Y la palabra gato, que se llama jatol en hebreo, tiene el mismo valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en lo espiritual, Damasco, la fuerza del nombre de Damasco y la fuerza del nombre del gato, en el lenguaje santo, en lo espiritual son exactamente lo mismo. Y sin embargo, nosotros en lo espiritual, en el reflejo exterior, no somos de captar esa unidad de esencia entre ambos conceptos. Pero en lo espiritual, en lo interior, esos dos conceptos están directamente relacionados. Y así sucede con todas las cosas de nuestra realidad. Solo a través del nombre, cuando en la Torá dice que Dios le dijo a Adán que podía dar nombre a todas las cosas, a todos los animales, en el poder del nombre y en el poder de las letras que se ocultan detrás los números, podemos ver las relaciones existentes. Y ese es el trabajo de la verdadera Kabbalah. Independientemente de las aplicaciones que hoy en día tienen muchos maestros, que también son curiosas, en cuanto a temas filosóficos de Cábala, etcétera, etcétera, pero que no son tan profundos como el ir a la esencia de lo que el manual de instrucciones nos está diciendo para que reconectemos con nuestro ser interno. Y esto en cuanto al bichito. Entonces, bueno, no sé si os ha parecido curioso. Había cientos de ejemplos de estos. He puesto este porque está muy de actualidad. Esto, bueno, yo también vi algo, pero también lo aprendí de un maestro, tengo que decirlo, que viene de la línea de del Rav Brandwein y de Baruch HaSulam. Este maestro se llama Jeffrey Milliken, que es el que se dio cuenta no hace más de una semana de ello, pero que ya andábamos detrás de ello, en los valores de esta palabra, porque todo se puede explicar a través del nombre, llevándolo al lenguaje hebreo, eso sí, y traduciéndolo a números y viendo qué conceptos encierran esos números, nos indica de qué niveles del alma y qué partes de la estructura interna del universo se están queriendo manifestar en un momento dado. Entonces quería poner un par de ejemplos más. Por ejemplo, la historia del becerro de oro, que pone la Torá. Solo he dado ejemplo porque no nos da tiempo a mucho más. Cuando me digas, paramos y hacemos las preguntas. Tenemos, por ejemplo, la historia del becerro de oro.
Esto hay que leer, a profundizar en Cábala, leer a maestros, porque ya digo, yo he empezado a comprenderlo, llevo 30 años, cada vez vas aprendiendo un poquito más y llega un momento cada vez que, digamos, que explota y empiezas a comprender muchas más cosas. Pero en el libro este de Weinreich que explica, por ejemplo, el tema de la historia, que no sé si conocéis todo, del becerro de oro, cuando Moisés desciende con las tablas, entonces ve al pueblo adorando al becerro de oro. Claro, normalmente la sociedad, como pensamos a nivel materialista, lo primero que pensamos es que adorar al becerro de oro es adorar el dinero, pero no. En la Torá hay que seguir la letra y el valor numérico y el concepto, porque si no te pierdes, no sabes el significado de lo que estás queriendo expresar, ese manual de instrucciones. Becerro en hebreo se llama egol, ¿vale? Y circular se llama agol. ¿Qué quiere decir? Que tenemos en hebreo, no sé si lo sabéis, hay 22 letras. El Creador ha hecho la creación con 22 letras y estas 22 letras son consonantes. Es como nuestro cuerpo. Pero luego van las vocales que las apoyan, que los maestros fueron introduciendo en la Torá, los masoretas, y esas vocales son como el alma que anima a las vocales. Es como nuestro alma que anima al cuerpo. Las 22 letras en hebreo son consonantes, como digo, y luego, en función de las vocales que las pongas en cada palabra, pueden tomar un significado u otro sin que su esencia de valor numérico varíe. Pero las vocales son las que le dan la melodía. Es como una canción del lenguaje. Entonces, esas vocales, no es lo mismo leer egol con la letra E, la vocal E, que no es una letra, es una vocal, que con la letra A, leer agol. La letra E corresponde a un nivel de las 10 dimensiones, la letra A corresponde a otro nivel de las 10 dimensiones, igual que la I, la O, la U. Y en función de esa vocal que le apliques a la palabra y leas el texto, te va a dar un significado u otro. Entonces los maestros, y Weinreich en este caso, insisto, bendita sea su memoria, como cuenta la tradición, te dice no leas egol, no leas becerro, lee agol, lee circular. Con lo cual se aclara mucho el significado de la historia, porque luego viene además la explicación y porque otras palabras, cada palabra refrenda ese concepto, no es una sola palabra en la historia. ¿Qué quiere decir? Que cuando Moisés, que es un estado de conciencia, el estado de Nechzá, una dimensión que todos tenemos dentro y que podemos desarrollar, Moshe es Hashem con las letras cambiadas, es el nombre de Dios, el tetragrama, pero con las letras cambiadas, que se lee para no pronunciar el nombre porque su infinidad es tan grande, se le llama Hashem. Pero si tú coges la palabra Hashem, se lee Moshe. Luego Moshe es un estado de conexión en equivalencia de forma con el valor 26, con nuestro creador interno. Entonces Moshe, cuando baja de nivel para explicar a las otras almas, entonces se las encuentra adorando al becerro de oro. Eso es lo que narra la Torá. Pero descodificándola, tenemos que leer que Moisés se encuentra a las almas adorando al círculo. ¿Qué significa adorar al círculo? El círculo es esta manifestación y está representada por los planetas. Todo es circular en la manifestación. Y si tú empiezas a caminar por el globo, vas hacia el horizonte y volverás con el tiempo al mismo punto de partida. ¿Qué quiere decir? Que cualquier civilización funcionando en forma circular, es decir, el desarrollo, por el desarrollo mismo, porque estamos caminando en círculos, llega un momento en que la ciencia te propone soluciones, pero esas soluciones no te van a sacar del estado material. Para sacarte una verdadera liberación del alma tiene que ser conectar con tu punto interno, con un punto interno dentro de ese círculo. Ese punto es el creador interno. Y mientras la ciencia pretenda tener soluciones para los problemas materiales, porque este no es nuestro estado, esto es un estado de sueño y pasajero, estamos aquí por un tiempo. Pretender arreglar este mundo con asuntos científicos o con asuntos con muchos avances científicos, eso conduce al desastre. No es que los avances sean malos en sí mismos, el problema es cuando hacen los avances desconectados de ese creador interno. Ese creador es un punto, es el punto, como decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Ese punto es el creador interno en el que todos somos iguales, todos somos lo mismo, todos somos una unidad. Entonces, cuando tú utilizas el conocimiento científico en un desarrollo sin fin, nada más que para intereses personales egoístas o para tomar ventaja sobre el otro o para sacar partidos personales olvidando a los demás, entonces estás metido en el círculo, estás metido en la adoración del becerro de oro. Y eso es lo que quiere decir la historia de la adoración al becerro de oro.
No solamente el dinero es un medio. El dinero es un medio. Lo que está hablando es de adorar al desarrollo por el pretender que con más desarrollo, con más avance tecnológico vamos a encontrar soluciones el día de mañana. Y eso lo único que conduce es a la locura y al desastre, porque estamos viéndolo, experimentos genéticos, todo tipo de locuras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos un punto fijo. ¿Cuál es ese punto fijo? Reconocer que todos somos uno y trabajar, lo que se llama el amor incondicional, trabajar todos el uno para el otro, y cualquier avance que hubiera, utilizarlo para beneficio, no para provechos particulares y provechos egoístas, como sucede. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de los significados que explica la Torá, el manual de instrucciones, como digo. Entonces, si comprendes eso correctamente, pues no se te ocurriría hacer en tu vida, porque sabes que si lo haces estás cometiendo una locura y que no conduce a nada más que al desastre. Otro significado, por ejemplo, es el de la Torre de Babel, que es cuando se dividieron las lenguas, que es cuando las lenguas se dividen en 70, que el 70 es un número simbólico de la multiplicidad y de la materia, y quiere decir eso, que se pierde de vista el lenguaje sagrado, que es el que contiene las leyes espirituales, y entonces los idiomas se van cambiando, se van extendiendo, se van dispersando, y entonces nadie se entiende. Cada uno habla su lengua, cada uno tiene o cree expresar su propia verdad, y cada uno se va desconectando más. Aunque la fuerza de la palabra, porque son las letras, perviva en cada idioma, la letra resh, que es la R en hebreo, la seguimos utilizando hoy en día y tiene la misma fuerza en español, francés, etc. Pero la esencia de la resh está perdida porque desconocemos su valor 200, desconocemos qué simboliza y significa la cabeza, un principio, una serie de cosas, y entonces los idiomas producen como cuando tiras una piedra a un estanque, se van dispersando. Y sí, la fuerza se sigue manteniendo en las ondas de conexión, pero cuando vas al punto de choque del centro de la piedra es cuando estás en el lenguaje sagrado y puedes comprenderlo. Cuanto más alejado, más difícil de conectar y de comprender lo que nuestras raíces de la lengua y la palabra, porque somos divinos por dos cosas, no lo olvidemos, somos divinos por la palabra y somos divinos por la risa. Es lo que nos diferencia del animal, el poder reír y el tener el poder de la palabra, la alegría y la palabra. Por eso en el Evangelio de Juan, cuando empieza, que en Juan es traducido al cristiano, pero en hebreo es Yeho, que son las dos letras del nombre, Yeho, y las dos últimas que son Hana, que son la gracia. La Het y la Nun, que no están ahí, pero son las iniciales de Jokmah Nistar, la sabiduría oculta. Sabéis que en cristianismo muchas veces se dice, ¿eres cristiano? Se dice, por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios fue gracioso o no? No. La gracia en el lenguaje sagrado son las iniciales de Jokmah Nistar, la J y la Nun, que forman la palabra Gen, que significa gracia. Entonces, si tomamos conciencia de eso, cuando decimos soy cristiano, estaríamos reconociendo soy cristiano porque conozco la sabiduría oculta del Creador. Eso es el significado profundo. Y como eso, con todos los textos que los religiosos, que las religiones, que el mismo judaísmo externo, que todos nos están intentando creer su punto de vista y lo que ellos han entendido. Pero la única forma de descifrar los secretos es a través, como digo, de la Cábala. Entonces, la Torre de Babel fue eso, una dispersión de... Y luego la última sería otra historia, por poner un ejemplo, os he puesto el ejemplo de la Torre de Babel, y luego otro que es importantísimo, que es que la tradición nos dice que al final siempre están los gigantes. Hay varios nombres, hay 5 nombres de, entre comillas, ángeles o energías, pues los ángeles son energías que se oponen al ser humano a que despierte a toda esta conciencia. Uno de ellos son los Refaim, son los gigantes. Y también en su aspecto positivo son los sanadores, son los que curan. De ahí viene la raíz de Rafael, de Rofé, de sanar, de curar. ¿Qué quiere decir? Que al final están los gigantes en la ciencia, los gigantes en la literatura. Es el orgullo del ser humano que se cree gigante por sí mismo otra vez, desconectado de ese punto central, se cree por sí mismo ser capaz de lograr cualquier cosa olvidándose de su creador. Y básicamente esa es la historia. Y ahora, después de las preguntas, solo 2 minutos os diré una cosa, que es la decisión final, que la hemos tenido siempre, pero en estos momentos más. Es el elegir entre la palabra divina y conocernos, o elegir entre la inteligencia artificial que en la parte mala, el malo en nuestro interior y en el conjunto nos está proponiendo el desarrollo por el desarrollo mismo. Y ahora me ha
pedido la palabra Armando. Hacemos una ronda de preguntas, si queréis. Y... ¿Yo? Hola. Sí, buenas tardes. Que no he entendido bien lo que ha dicho de que las almas no se perdían. Las almas no se pierden, somos seres eternos. Estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Eso tiene un significado, no es lo que normalmente se piensa a primera vista. Imagen es el cuerpo físico, lo que he dicho antes, el aspecto exterior, la tierra, pero la semejanza es la parte interior. La semejanza es la parte interior. Todo eso hay que traducirlo a palabras hebreas. Imagen, en hebreo no dice imagen, dice sombra. Sombra es una palabra que se llama tselem, tiene unas energías en la palabra tselem, que significa sombra. Quiere decir que somos la sombra de... La sombra quiere decir, no que seamos quiere decir que somos un reflejo estructural como microcosmos de lo que el macrocosmos es en la totalidad. Esa es la sombra. Y nuestra semejanza es recuperar nuestro contacto con esa parte desconectada del alma que está interior y que es semejante en equivalencia de forma a todo lo creado. Entonces somos parte de lo creado. Entonces el problema es creerse ser dioses en su orgullo. Dice, y seréis como dioses. El problema no es que no somos dioses, pero el problema es que mucha gente cree ser Dios desconectado del único Dios creador por encima de ellos. No sé si me... ¿Y nuestro paso en la tierra es para eso? Nuestro paso en la tierra, estamos aquí caídos porque hemos perdido, hay 4 mundos, nuestro mundo es el primero, que es el mundo, si veis la mano, primero es el mundo de Asilut, que es nuestro estado espiritual, y los 3 estados caídos, que la Cábala y la tradición habla de ellos, son el pensamiento, el sentimiento y lo que se deriva de ellos, el mundo de la acción. Actuamos en función de cómo pensamos, de cómo sentimos y actuamos. El pensamiento tiene que ver con el nivel del tiempo, el sentimiento con el de espacio y el movimiento, que es lo que da la dualidad de ambos. Si unimos, si reparamos estos 3 estados, es decir, si pensamos divinamente de acuerdo a las estructuras, sentimos divinamente y actuaremos entonces divinamente. Entonces estos 3 mundos que están separados se restaurarán, volveremos a conectar con el 4.º mundo, que es el nivel espiritual, y como el 4.º mundo está directamente conectado con la unidad, no habrá problema y será donde fuimos, donde el alma humana es realmente creada, en este mundo espiritual. Cae a este nivel porque en su orgullo piensa, siente y actúa de forma independiente y cree que él es más que la suma de la totalidad, que es el creador. No sé si me explico mejor. Gracias. Vamos a ver, ¿el conocimiento de la Cábala es una creación autóctona judía o ellos lo cogieron de los egipcios? Es decir, el origen de todos estos conocimientos, ¿lo adquirieron cuando estuvieron en Egipto? Es un conocimiento del alma humana. Se manifiesta, es como el Guadiana, aparece y desaparece según su función, según el creador interno desde los mundos internos considera que se debe manifestar o no en los momentos adecuados. Tened en cuenta que la oscuridad va paralela a la luz. Estamos viviendo un momento a nivel de humanidad muy oscuro, pero también está la luz que se está manifestando. Todos estos secretos hace 800.000 años eran protegidos y no era momento de que salieran a la luz. Por eso los sabios, algunos lo guardaban. Entonces la luz va paralela a la oscuridad, pero la Cábala... Tenemos que ver 2 partes, la Cábala exterior y la Cábala interior. La Cábala es coger las 4 letras de Cábala, que habría que verlo. La Kof, la primera, es la letra de la tradición. Las 2 letras del medio es la Bet y la Lamed, que significan corazón. Y la última es la Hei, de los 5 niveles del alma del espíritu. Entonces, Cábala descodificada significaría la tradición del espíritu en el corazón, entre otros muchos significados que también los tiene. Pero es un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que la Cábala viene desde lo más profundo de los mundos internos. Ahora, si la estudiamos solo históricamente, que también se puede estudiar, como lo hizo Gerson Solem y algunos historiadores que quieren buscar las raíces en lo histórico,
pues nos podemos perder en la historia porque llega un tiempo en que desaparece. Es como los arqueólogos. Uno de los, por ejemplo, un ejemplo pequeñito, la Torá dice en los 10 mandamientos que no son mandamientos, son palabras, son consejos para que nos pongamos en equivalencia de forma, porque estamos desajustados. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Eso implica no solo a tu padre y a tu madre físico, significa Jochma y Binah, la sabiduría y la inteligencia, pero también significa a todos los antepasados que nos han precedido, y en todos vivía esa unidad. Entonces, ir a un muerto y hacer arqueología y levantarlo, eso desde el punto de vista estructural, espiritual, es una burrada, con perdón, va contra los principios. La única arqueología que nos puede desvelar nuestra conexión es la arqueología de la palabra y de los números. Y para eso tendríamos que respetar el descanso, pero a ver cómo explicas tú y cambia la sociedad con todo lo que lleva. ¿Cómo le dices tú a un arqueólogo? No vayas a investigar más. Es decir, creer que vamos a encontrar las soluciones únicamente en lo exterior es una locura. Este mundo es un establo y las modificaciones que podamos hacer son intentar acomodar el establo, arreglarlo. Mientras no sepamos los orígenes que están en el interior, que son los que producen este mundo, esta realidad, estaremos desconectados y intentar arreglar el 4, olvidándonos del 1, es una locura y conduce al desastre. Bueno, me alegra saber que estamos conectados los madrileños con Mesopotamia, ¿no? Todo está conectado. Digo, por lo del gato, el 444. Sí. Damasco en hebreo es Damasek, se escribe, tiene el valor 444. Gracias por su conferencia. Sí. Quisiera hacerle unas preguntas encadenadas, si me permite. Sí. ¿Una por una o todas? Sí, una detrás de otra. No, pero me refiero a responderla. No, usted me responde y le hago otra pregunta a continuación. Bueno. Vamos a ver, entiendo, le pregunto, ¿el alma a través de transgresiones y pecados no puede llegar a perder la inmortalidad, a desaparecer? No. Sería la primera pregunta. No. Bueno, como dicen las Escrituras, dice el pecado contra la carne será perdonado, pero el pecado contra el espíritu no será borrado del libro de la vida. O sea, como se dice en lenguaje castellano, mantenella y no enmendalla. O sea, mantenerse en el error y querer sobrepasar al Creador mismo es una locura. Entonces, imagínese, por ejemplo, un robot creado y que el robot se acaba sublevando, lo que decía Isaac Asimov, la primera regla es tenerlo controlado. O sea, el creador no va a permitir que alguna de sus criaturas se le desboque, por decirlo así. Las cosas son más simples, lo que pasa es que parecen complejas, y lo son complejas. Es la paradoja de la existencia, es como los cuadros de Escher, no sabes si la escalera sube y baja, pero sí sabemos que la escalera es una sola. Pero en la Cábala entiendo que existe que si el alma llega al nivel 50 de degradación, desaparece ya, desaparece. Eso lo único que lo sabe es el Creador. Bueno, sin embargo, también, disculpe que le insista en este tema, no son más que... Sin embargo, también ocurre que en el Génesis se habla del diluvio, de que llegaron a tal nivel de transgresión que esas almas, no sé si es literal, cómo se lo decir, fueron borradas. Es que sobre todo hay que cogerlo con solamente la palabra diluvio en la historia del diluvio. Se lee en hebreo, diluvio se dice mabul. Es la letra mem, que significa las aguas, que quiere decir manifestación. Escribimos la letra mem en castellano como unas olas, porque todo lo que tiene que ver con el tiempo, con lo exterior, tiene que ver con el agua. Igual que lo interior tiene que ver con el fuego. Toda manifestación exterior es el agua. Por eso la letra M empieza Mabul, que es diluvio, empieza con la letra M. Quiere decir tiempo. Agua implica tiempo, desarrollo y manifestación, es decir, el 4. Pero en el 1, que es fuego, está todo unido. Entonces, la M y las otras dos letras que hay detrás, la B y la L de Bul, la U es una vocal, la B y la L vuelven a formar la palabra corazón. Es decir, diluvio es el corazón en el tiempo. Es decir, el corazón, el centro, manifestado en el tiempo. ¿Qué es el diluvio? Bíblicamente, cabalísticamente y bíblicamente lo que la Torá cuenta. Es la cantidad de almas que vienen a este mundo con su corazón manifestándose en la materia. Ese es el significado profundo de Mabul. Ahora se le puede... Luego eso, que es una verdad estructural en el alma y como concepto universal, luego eso tiene una proyección en el mundo físico exterior.
multiplicidad, la materia es materia, matriz, multiplicidad. Entonces, un diluvio es una multiplicidad de almas descendiendo, o sea, puede tener muchas significaciones en lo exterior en distintos niveles, pero el concepto esencial es decir, un corazón, lev, y corazón es la Torá, porque la Torá empieza por la letra Bet y acaba por la L, por eso es el corazón. La Torá empieza con una B y acaba por una L, y cuando hacemos el camino de vuelta lo hacemos al revés, desde la L a la Bet, y la palabra Lev en hebreo, que son los 32 senderos, simboliza el corazón. Es otro de los conceptos que está representado en el Sagrado Corazón de Jesús o de Yeshua. Entonces, el corazón es el centro, y la mem de las aguas de la manifestación es la multiplicidad. Una última pregunta. Sí. ¿Y no se podría pensar que si la Torá es algo actual, tanto en el actual en por el supuesto. sentido no de pasado, ni presente, ni futuro? Claro, por supuesto, y hay textos que lo dicen, no hay un antes ni un después en la Torá. Estamos viviendo varios estados que reflejan la Torá al mismo tiempo. Sí, sí, constantemente. Lo único que existe es el aquí y el ahora, el presente. El becerro de oro, de Sodoma y Gomorra, del diluvio, toda la vez. Todas las posibilidades se están dando, se pueden dar tanto en la vida individual y personal en cada momento, como en la vida general y los sucesos generales, en distintos niveles, claro, pero hay una frase que dice, no hay ni un antes ni un después en la Torá. De hecho, hay versículos, por ejemplo, del Éxodo, que cuanto más complejos son de explicar, coges un versículo del Éxodo y coges otro, por ejemplo, del Levítico, y están diciendo cosas, aparentemente, los lee literalmente, están diciendo cosas contrarias. Se oponen, uno está matando y otro está dando la vida, está diciendo que el mismo creador da. Y sin embargo, cuando entras a los conceptos numéricos y sacas los secretos, ves que lo tercero, que siempre trae respuesta, eso tercero viene una explicación que une ambos conceptos aparentemente separados. Esos conceptos separados es los que hace la mente, lo que se llama el bien y el mal, comer del bien y el mal, que son aparentemente opuestos, pero en realidad cuando profundizas en su secreto son complementarios, y que la mente los ha dividido y los ha hecho bien y mal según su interés en cada momento. Entonces, un pasaje del Levítico se explica a lo mejor por otro del Cantar de los Cantares. ¿Y qué quiere decir? Que todo está aquí y ahora, que es lo que significa otro de los significados de la energía Yeshua, que es el nivel más elevado del alma, que traducido al cristiano es Jesús, es una fuerza, un valor numérico, 386, y Yeshua tiene el mismo valor que la palabra ahora. O sea, estar aquí y ahora presente es alcanzar el estado de Yeshua, estar en el presente, aquí y ahora. Quiere decir que todos los aspectos, todo lo que se ha manifestado en el 4 está ya en el 1, aquí y ahora, cuando tomas conciencia de ello. Para eso es el manual de instrucciones, para enseñarte y cada vez darte cuenta de que todo lo aparentemente dual, en realidad, en el fondo, en lo más interior, es una unidad. Hola, buenas noches. Sí. Bueno, primero darle las gracias por su magnífica exposición. He hecho lo que se puede. Y después hay algo que no he entendido bien. Sí. En la palabra COVID, o sea, en la Jaf y la Baf, la Kaf y la Baf, Sí. habló usted de la lengua de Languedoc, Sí. de Oc. Entonces, yo quisiera que me aclarara, por favor, qué relación tiene la lengua de Languedoc con el hebreo, en este caso, con el Oc, con la Baf y la Oc, y la Kaf. Los cátaros. Sí. Si conoce un poquito el árbol de la vida, de la Cábala, sabe las distintas dimensiones. La dimensión más elevada, que corresponde, acabo de hablar de Yeshua, es el nivel de la corona. Y el virus se llama corona. Pero corona, en hebreo se dice keter, la raíz kaf, taf, resh. Ese keter es la misma raíz que los iniciados que crearon el grupo de Languedoc, los cátaros, los cataroi, es la misma raíz, cátaro, igual que el país de Qatar hoy en día. Otra cosa es que la raíz keter, cátaro, lo que sea, se utilice para el bien o para el mal. Hoy el país de Qatar en general lo está utilizando pues, para sus intereses petroleros y demás, pero los cátaros, los que iniciaron, no quiere decir que todos los cátaros lo fueran, pero los cátaros sabían del lenguaje santo y en su nombre lo llevaban, cataroi, que normalmente los estudiosos los llaman los puros, pero en el lenguaje cabalístico, en la cábala, sabemos que era de keter, de la corona, los coronados. Entonces, la Languedoc es la lengua de Oc, de la lengua del 26, leído con los códigos, y de ahí no solamente viene la Occitania, también viene Occidente,
y también está relacionado nuestro tema con Occidente. Occidente, que es el lado izquierdo, con Oriente, que es el lado derecho. Estoy hablando de lo exterior ahora únicamente. El aspecto interior, por eso se dice, la luz viene de Oriente. Oriente, como cielo interno, es el lado derecho. Occidente, como tierra externa, es el lado izquierdo. Entonces, Occidente y Occitania y todas las palabras que empiezan con la letra, cuando conocemos las raíces empezamos a conocer muchos significados, no solo del hebreo, sino de lenguas francés, italiano, inglés, que se utilizan hoy en día por los valores numéricos de las letras y las sílabas. Lo que pasa es que serían horas de explicarlo. Entonces, de ahí proviene de los cátaroi, de los puros. Porque a lo mejor había 3 que lo sabían. La mayoría del pueblo occitano igual lo sabía, o sea, seguían a los líderes. Los que lo sabían tenían el conocimiento. Igual que los templarios, los líderes de los templarios tenían conocimiento. Otra cosa ya cómo lo utilizara cada uno, porque cada uno es libre de utilizarlo para el bien o para el mal, en función. La cábala es importantísima, pero quiero dejar constancia de esto. Lo fundamental no es la que todo el mundo habla de cábala hoy en día, pero lo fundamental es la kavaná, la intención. La intención del corazón de cada alma individual en dirigir la fuerza personal a conectarla con lo divino, altruismo, que es el nivel más elevado, o llevarla hacia lo inferior, que es el egoísmo, que es lo que tristemente se hace en realidad. Pero los caminos del Señor son inescrutables. Él sabe por qué está llevando a la humanidad y, como hay un dicho en la Torá, todo es para bien. Ganzule Tova. Sabemos que todo va a acabar bien, que todo va a acabar regresando a la unidad. Lo único que hay 2 caminos, el camino individual de descubrirlo aquí y ahora por ti mismo, o el camino general, que es llegar al mismo punto a base de ir dándote golpes con las paredes. Pero no porque el Creador te ponga obstáculos, sino porque tú no has trabajado al Creador. Estás más distraído con el fútbol, las novelas, los toros, etc. Entonces, el camino es el largo y errante, como la canción de los Beatles, The Long and Winding Road, el largo y tortuoso camino, es lo que está representado en muchas leyendas como el judío errante, el holandés errante, etc. Es el ir dando tumbos hasta que más tarde o más temprano encuentres el camino. Pero el camino lo puedes descubrir estudiando los secretos aquí y ahora. Sí, Occidente y Occidente. Es como sociedad y suciedad. Como muchas palabras. O sea, no solamente aprendemos los secretos de la lengua hebrea, que son los fundamentales, sino que aprenden muchos de los secretos en distintos idiomas. Por ejemplo, en inglés las palabras sword, que significa espada, war, que significa mundo, y wall, que significa palabra, están directamente conectadas. Word, wall y sword. ¿Qué quiere decir? Que la palabra es la espada que domina el mundo. Conociendo las raíces, que nuestras raíces del alma son las letras, los números, las palabras, conocemos los significados, las ramas de lo exterior. Sí, buenas noches, Antonio. Sí. ¿Usted podría decir algunas palabras con respecto al pensamiento cabalístico en relación al momento histórico de la humanidad actual? Algunas palabras del momento actual, histórico e histérico, es similar. Varía muy poquito. O sea, la historia la escriben la historia física la escriben los que ganan, pero la historia se convierte en una histeria. O sea, por lo exterior, como he dicho antes con los arqueólogos, no vamos a poder descubrir nada más que locura, porque cada uno ha ido escribiendo la historia externa según le ha ido y la ha beneficiado en cada momento. Entonces, una cosa es lo que nos cuentan los que nos dirigen, la historia exterior y lo que nos han querido contar, y otra cosa la historia del alma. Por eso el Génesis y la Torá es una regeneración y siempre habla únicamente a lo interior. Los sucesos en el exterior son reflejos deformados, porque sabéis que un espejo puede volverse cóncavo o convexo según los intereses. Entonces son reflejos, todo el suceso exterior es un reflejo de nuestro mundo interno. Entonces la cábala es para estudiar nuestro mundo interno, y cuando Jesús o Yeshua, la energía Yeshua, se dirige en los textos, que normalmente se entiende que se dirige a las masas, no. Todo lo que se habla en los textos va dirigido a lo más profundo de nuestra alma. No al mundo exterior, no a las religiones, no a la gente, no al yo externo que tenemos, sino a nuestro yo interno. Cada frase, cada texto que está tanto en la Torá como en el Nuevo Testamento, que en hebreo es Brit Hadash, Nuevo Pacto,
que hay que leerlo en hebreo con sus claves y de sus descodificaciones. Todo va dirigido al interior, todo va dirigido al alma, no va dirigido a las masas, a lo exterior. Entonces, Yeshua, que es el nivel de Keter, el nivel más alto de conciencia, está hablando al alma, no está hablando al ego, ni a la multiplicidad, ni a hechos históricos. Está hablando de estados, es un génesis, una regeneración del alma interna de cada uno. Bueno, Sí. yo quiero dar las gracias de corazón porque me ha llegado mucho. O sea, me considero una ignorante prácticamente empezando, No, pero todos somos ignorantes. pero tus palabras me han llegado. Es como si entendiera muchas cosas. Pero mi pregunta va, pues, ¿qué recomendarías a una principiante, ¿no? O sea, alguien que está intentando entender ese lenguaje, un lenguaje nuevo, de la vida, o sea, en la vida cotidiana, o sea, ¿por dónde empezar? En lo más práctico y en la vida cotidiana, tener fe en que todo es para bien, como dice la Escritura. Todo obedece a un plan divino desde lo más interior, lo que pasa es que estamos desconectados de ello. Lo importante es tener fe, pero no la fe que nos han vendido, ¿eh? La fe quiere decir tener confianza en lo más interior y en lo más profundo nuestro. Y tener seguridad de que hay un plan divino, de que todo es para bien, eso es lo más importante. Y luego, a la hora de aplicarlo, pues nada, según venga, no nos queda otra. Pero saber que hay un plan, que todo obedece, todo tiene un porqué en los niveles más profundos de nuestra alma, y lo que hace la cábala y el estudio es pelar esas capas de cebolla para conocer ese plan, para estudiar. Tú puedes ir, un ejemplo muy simple, tú puedes ir desde el fondo de tu casa, que hay a lo mejor 8 habitaciones, hasta la puerta, y hay 2 formas, por el camino correcto por el pasillo o ir dándote tumbos y golpes contra las paredes para al final tener que ir por el camino adecuado. Entonces, la Torá es un manual de instrucciones para que vayamos por el camino adecuado, pero cada uno es libre de seguirlo o no. Al final, más tarde o más temprano, tendrá que ir cada alma, podrá pasar 5 o 10 existencias aquí en otros planos, pero tendrá que comprender la estructura del universo, porque la estructura es lo mismo en cualquier lugar del universo, es la estructura de los números del 1 al 4 que expresan verdades profundas en cada alma y en cada mundo y en cada nivel. Si comprendes una, comprendes todas. Sí, pero mi pregunta era, ¿cómo empezar? ¿Sabes? ¿Cómo empezar? ¿Cómo empiezas a esto? O sea, ¿cómo empiezas? Estudiando. ¿por dónde empiezo? Estudiando un poquito las letras. ¿Cómo diría yo? Es difícil, no es fácil. Pero estudiando los textos sagrados, por ejemplo, los textos bíblicos, intentando leerlos desde el corazón, sabiendo que todo nos está hablando de un presente que es válido para nosotros aquí y ahora, y no verlo como relatos históricos. El problema es interpretar los textos bíblicos como hechos históricos, no lo son. Están hablando de estados de conciencia del alma humana interior. Entonces, cuando sabes que, por ejemplo, que Moisés es el aspecto nezaj, es el aspecto de la victoria, es el aspecto de la seguridad. O sea, conocer un poco los personajes y leerlos detenidamente con el corazón e intentar ver más allá de lo que las palabras aparentan ser. No, sé que no es un camino fácil, yo llevo 30 años y todavía es un camino inmenso de descubrir niveles, pero que sepamos que los textos sagrados no nos están hablando de hechos en el exterior, sino de estados de cada alma en nuestro interior. Está el estado de Jochma, que es sabiduría, entonces tenemos una sabiduría interna. Está el estado de Gesed, que es el amor, que es la entrega total, etcétera. Hay distintos niveles. Entonces, leer los textos con el corazón, no intentando descifrar su sentido de lógica que aparentan tener. Leer la historia de la Biblia como si fuera un cuento que va dirigida al corazón. Y si no, estudiar también la cábala en profundidad, si quieres tener más conocimiento, que no es fácil. Yo llevo 30 años y cada día aprendes algo nuevo, pero es que no queda otra. Entonces es conocerse a uno mismo, como está escrito, conócete a ti mismo, como está escrito en el templo de Delfos, y conocerse a ti mismo es conocer la letra, porque la letra es la palabra, y la palabra es el verbo divino, son las vibraciones con las que Dios nos ha hecho a todos.
y es la estructura. Estamos creados con distintas estructuras. Por ejemplo, la estructura 1-4, que hemos visto, 1 como la unidad, 4 lo que se está manifestando. O sea, son niveles de estructura, hay que estudiar un poco de matemáticas, de geometría, si quieres profundizar. Pero si no, leer los mismos textos sagrados, la Biblia, el Nuevo Testamento, con ojos puros, limpios de corazón, intentar ver lo que hay más allá de la palabra, lo que hay de fondo, más que leerlo con una mente racional actual, es importante también. Pues nada, si le digo un poco, si queréis, donde podéis tener información, hay una página en internet que se llama El Suspiro Cabal, queréis buscar, elsuspirocabal.es, y también hay enlaces ahí a vídeos y hay comentarios míos también que están a lo mejor firmados con el nombre podéis leer como Istam, que es el nombre que me puso Ion Zalai, mi maestro. Y ahí tenéis bastante información. Eso os puede llevar a vídeos y a otros enlaces, a libros recomendados, que son todos pertenecientes a la tradición. Porque hoy día hay mucha cábala, es verdad, en internet hay un renacimiento, pero la mayoría es de novatos, que son respetables totalmente, pero están un poco en pañales. Entonces, ahí tenéis una página que es buena de consultar, elsuspirocabal.es. Y ya ahí podéis contactar luego conmigo o con amigos o con... Darte las gracias por el esfuerzo.